Dicen que todo detective guarda un último caso, uno que jamás logra resolver, un expediente que permanece abierto hasta el final de su carrera. Pero existe una historia mucho más inquietante, la historia de un detective que desapareció sin dejar rastro. No hubo señales de lucha, no hubo testigos, no hubo una carta de despedida, solo una oficina completamente vacía. Y sobre su escritorio, una vieja cinta de video, sin etiqueta, sin fecha, sin ninguna explicación. Durante años permaneció almacenada como una simple evidencia más, hasta que alguien decidió reproducirla. Lo que apareció en aquella grabación hizo que el caso dejara de tratarse como una desaparición, porque parecía demostrar que el detective había estado investigando algo que jamás debió descubrir. Todo comenzó en una ciudad donde los casos sin resolver se acumulaban desde hacía décadas. El detective Adrián Salazar era conocido por aceptar investigaciones que nadie más quería. No era famoso por resolverlas rápidamente, era famoso porque nunca abandonaba un caso. Podía pasar meses revisando documentos antiguos, entrevistando personas olvidadas, visitando edificios abandonados. Siempre decía la misma frase: todo deja una huella, solo hay que encontrar dónde termina. Durante más de 20 años construyó una reputación impecable, hasta que recibió un expediente diferente a todos los anteriores. Oficialmente, era una desaparición común. Un profesor universitario había salido de casa una mañana y nunca regresó. No existían enemigos conocidos, no había movimientos bancarios, ni llamadas sospechosas, nada. Parecía un caso imposible. Sin embargo, el detective encontró algo extraño desde el primer día. Todos los objetos personales del profesor seguían en su casa, excepto una vieja cámara de video. Nadie supo explicar por qué precisamente ese objeto faltaba. La investigación avanzó lentamente. Entrevistó familiares, compañeros, vecinos. Todos repetían prácticamente la misma historia. El profesor llevaba semanas obsesionado con unas antiguas grabaciones encontradas en un archivo municipal. Decía que mostraban algo imposible, pero nunca explicó qué era. Poco después, desapareció. Aquella pista llevó al detective hasta el archivo. Solicitó acceso a las cintas. La mayoría contenía grabaciones rutinarias, actos públicos, reuniones, calles de la ciudad. Pero una caja estaba vacía. La etiqueta decía únicamente cinta 27. Sin más información, el encargado aseguró que esa cinta había desaparecido pocos días antes que el profesor. Aquella coincidencia llamó inmediatamente la atención del detective. Durante las siguientes semanas, comenzó a seguir una cadena de personas relacionadas con aquella grabación, y ocurrió algo inquietante. Todas habían desaparecido. Un archivista, un camarógrafo, un restaurador audiovisual, incluso un periodista que investigó el caso años atrás. Nadie sabía qué había sido de ellos. El detective comenzó a escribir un diario personal. No confiaba completamente en los informes oficiales. Anotaba cada descubrimiento, cada entrevista, cada sospecha, y una frase comenzó a repetirse constantemente: no debo ver la cinta solo. Nadie entendía por qué, pero continuó investigando. Su comportamiento empezó a cambiar. Dormía muy poco, pasaba noches enteras en la oficina, colocó varias cerraduras nuevas y retiró todas las fotografías familiares de su escritorio. Sus compañeros pensaron que estaba simplemente obsesionado, hasta la mañana en que no llegó a trabajar. Intentaron localizarlo, no respondió llamadas, no abrió la puerta de su departamento. Cuando finalmente ingresaron, todo seguía en orden. La cama estaba hecha, la comida seguía en el refrigerador,
Su automóvil permanecía estacionado. Era como si hubiera salido por unos minutos y jamás hubiera regresado. La policía revisó inmediatamente su oficina. Allí encontraron el escritorio perfectamente organizado. Los expedientes estaban archivados, las gavetas cerradas. Solo había algo fuera de lugar: una vieja cinta VHS negra sin ninguna inscripción. Junto a ella descansaba un sobre. Dentro había una nota escrita con la letra del detective. Decía únicamente: si desaparezco, no reproduzcan esta cinta. Naturalmente, la advertencia fue ignorada. Durante varios días intentaron visualizar el contenido, pero ninguna videocasetera conseguía leerla. La imagen aparecía completamente distorsionada, hasta que un especialista en restauración logró reparar parcialmente la señal. La grabación comenzó. Mostraba un edificio abandonado. La cámara avanzaba lentamente por un largo pasillo. No había personas, solo habitaciones vacías. Durante varios minutos no ocurría absolutamente nada. Después apareció una puerta, entreabierta. La cámara se acercó y el video terminó abruptamente. Los investigadores pensaron que la cinta estaba dañada. Sin embargo, al analizar cuadro por cuadro los últimos segundos, descubrieron algo. Dentro de la habitación había una figura, muy al fondo, observando directamente hacia la cámara. La noticia jamás fue publicada, pero el equipo decidió localizar aquel edificio. Después de varias semanas lo encontraron. Era un antiguo hospital psiquiátrico cerrado décadas atrás. El detective había estado allí pocos días antes de desaparecer. Los investigadores recorrieron exactamente el mismo pasillo mostrado en la cinta. Todo coincidía: las paredes, las puertas, incluso los grafitis. Finalmente llegaron a la habitación. Estaba completamente vacía, o eso parecía. Uno de los agentes iluminó una esquina. Encontró varias cintas VHS apiladas cuidadosamente, todas numeradas. Faltaba únicamente la número 27, la misma que había desaparecido del archivo municipal. Aquello confirmó que el detective realmente había encontrado la grabación. Las cintas fueron trasladadas para su análisis. Cada una mostraba escenas similares: edificios vacíos, pasillos, habitaciones, siempre grabadas por personas diferentes, pero todas terminaban exactamente igual, con una figura inmóvil al fondo de la imagen, siempre observando, siempre demasiado lejos para distinguir su rostro. Mientras revisaban las grabaciones, uno de los técnicos descubrió algo imposible. En la última cinta, la figura ya no estaba al fondo. Había avanzado. Estaba mucho más cerca de la cámara. Compararon todas las grabaciones. No existía duda. En cada cinta, aquella presencia aparecía unos metros más próxima, como si caminara lentamente hacia quien grababa. La última correspondía precisamente a la cinta encontrada en la oficina del detective, y allí la figura estaba tan cerca que ocupaba casi toda la puerta, pero su rostro seguía oculto por la oscuridad. El equipo decidió detener el análisis. Sin embargo, uno de los investigadores continuó revisando el material por su cuenta. Descubrió un detalle que nadie había notado. Cada cinta tenía una duración distinta, pero todas finalizaban exactamente a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. No importaba cuándo comenzara la grabación, siempre terminaba a esa hora. Aquella coincidencia parecía imposible. Mientras estudiaban el audio, encontraron una voz extremadamente baja. Solo podía escucharse aumentando mucho el volumen. Decía: «Ya me encontraste». La frase se repetía una sola vez en todas las cintas, con la misma voz. Semanas después comenzaron a desaparecer miembros del equipo de investigación.
Primero un restaurador, luego un archivista, después uno de los agentes. Todos habían visto la cinta completa. Ninguno dejó explicación, solo desaparecieron. Encontró algo que nunca había aparecido en las versiones anteriores. Durante apenas un segundo, la cámara reflejaba un espejo roto y allí podía verse claramente al camarógrafo. No era el profesor desaparecido, no era el detective, era alguien mucho más inquietante. Llevaba el mismo traje que el detective utilizaba el día de su desaparición, pero el video había sido grabado varios años antes. Aquello desafiaba cualquier explicación. ¿Cómo podía aparecer en una grabación realizada antes de conocer el caso? Los especialistas revisaron nuevamente el último fotograma. Entonces, descubrieron el detalle más perturbador. La figura que permanecía frente a la puerta tenía exactamente el mismo rostro. Era el detective, como si hubiera ocupado el lugar de aquello que observaba desde el fondo. Meses después, apareció una última anotación escondida entre las páginas del diario personal. No estaba fechada, solo decía: entendí demasiado tarde que nadie investiga esta cinta. La cinta investiga a quien la mira. Nunca volvió a escribirse nada más. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente con el detective. Algunos creen que fingió su desaparición. Otros hablan de una organización secreta. Pero existe una teoría mucho más inquietante, que cada persona que observa la grabación reemplaza lentamente a quien apareció antes, y que la figura del fondo nunca fue la misma. Siempre cambia, siempre espera, hasta que alguien decide reproducir la cinta una vez más. La próxima vez que encuentres una vieja grabación sin nombre, piensa 2 veces antes de verla, porque algunas cintas no fueron hechas para contar una historia, fueron hechas para encontrar al siguiente espectador, y cuando finalmente lo consiguen, el caso deja de tener un detective, porque el detective se convierte en parte de la evidencia.